se celebra el Día Mundial de la Artrogriposis Múltiple Congénita. Esto con la finalidad de sensibilizar y concienciar a la población mundial acerca de esta rara condición congénita y neuromuscular. Se pretende visibilizar cómo esta condición afecta a las personas que lo padecen, así como la necesidad de recaudar fondos para llevar a cabo proyectos de investigación sobre esta enfermedad, así como la participación activa por parte de equipos multidisciplinarios para la oportuna atención de los pacientes. La artrogriposis múltiple congénita es una enfermedad rara que afecta a una de cada 10.000 nacidos vivos, caracterizados por la presencia de contracturas en las articulaciones al momento del nacimiento, ocasionando movilidad reducida y rigidez muscular. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. Cada día usted tiene una cita con los principales profesionales de la salud y la información que necesita para una vida saludable. La Cátedra Médica, bajo la dirección y el liderazgo del doctor Amaury García. La Cátedra Médica, de lunes a viernes de 10:30 de la mañana a 12 del mediodía, por Rumba 98.5. La Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Continuamos en Cátedra Médica. Hoy vamos a estar conversando de oftalmología. Y oftalmología se escribe con Nahuel Mercedes, la doctora Nahuel Mercedes, quien es neurooftalmóloga. Eso es, dentro de la oftalmología, ¿no?, una especialidad que se dedica al mundo del nervio óptico, a conocer las características que se dan cuando ese nervio se enferma, cuando ese nervio se daña. Pero ella es oftalmóloga y hoy vamos a estar hablando todo lo relativo a la visión doble, pero todo lo relativo a la oftalmología. No se limite. ¿Por qué? Aquí hay mucha gente con lente. Mire, de la gente que están acá en el set, el 50% tiene lente. Aquí somos 6 personas y el 50% tiene lentes. Y no son gafas de sol, son lentes para ver mejor. Entonces, mira, yo de verdad que me alegro mucho. Bueno, hay dos que se han quitado los lentes, sorpresivamente. El doctor Roberto Fontaine se quitó los lentes y la misma doctora se quitó los lentes para que se redujera las estadísticas, pero no, el 50%, y cuando usted viene a ver, del otro 50% quizá es porque no lo usan, no lo usan. Hoy vamos a estar conversando con la doctora Nahuel Mercedes sobre oftalmología y diplopía es el tema. 809-682-9850, 682-9850. Pregunte todo lo que usted quiera saber sobre los problemas visuales, sobre catarata, sobre miopía. Los niños padecen de problemas visuales, de todos esos temas vamos a estar hablando con esta querida especialista. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, gracias por la gentil invitación. Como siempre, yo con mucho agrado siempre acepto asistir a este tipo de encuentros, porque como bien dice usted, la salud se respeta y educándonos, yo creo que vamos a reducir más del 80% de las enfermedades. Así mismo, dice Luis Rodríguez, que es un amigo muy querido, un empresario del mundo textil, que me escribe: escuchándolo, doctor, y con mis lentes puestos. Muy bien, gracias, muy bien. Luis, gracias, Luis. Así que todos los amigos que nos siguen a través de Instagram, que nos siguen a través del canal de YouTube, vamos a estar en contacto con ustedes permanentemente, porque lo que se trata es de nosotros, pues, hacer un programa que sea de beneficio a la ciudadanía. Así que la forma de comunicarse con nosotros, como saben ustedes, es a través de la línea local, el 809-682-9850, y la línea internacional 833-380-0062. Nahuel, cuando nosotros hablamos de diplopía, cuando hablamos de visión doble, ¿eso es realmente así? ¿La gente ve dos objetos
¿O es un término que utilizan ustedes los oftalmólogos? ¿Cómo es el tema? No, es real. El paciente puede acudir a consultas refiriendo ver dos objetos, dos televisiones, por ejemplo, una al lado de la otra, una encima de la otra, y eso existe, eso es real. Hay que saber que esto ocurre de manera binocular, debe darse con los dos ojos abiertos. Significa que el paciente tiene muy buena visión en sus dos ojos. Porque si es monoocular, esto es que usted cierra un ojo y deja el otro abierto y ve doble o ve distorsionado, esto puede traducir otro tipo de defecto, ya sea por falta de lentes, por corrección de una catarata, por problemas en la retina, y que gracias a Dios no van a terminar en una condición neurooftalmológica. Cuando es con los dos ojos, que es binocular, ya sabemos que es un trastorno a nivel central y que es un poquito más delicado y es más exquisito el aborde de este tipo de pacientes, pero sí es real esa aparición de ese síntoma de visión doble. Doctora, a mí se me ocurre una pregunta y a propósito de un cuento que hizo un gran literato dominicano. Y entonces, ante una persona que ve dos objetos, ¿cómo distingue el objeto que es del que no es? Cuando lo evaluamos en consulta, le pido al paciente siempre posicionar un objeto. En esta oportunidad, por ejemplo, un optotipo, cuando le está tomando la visión, la E grande, por ejemplo. El paciente ya sabe dónde está la E grande porque se visualizó con un ojo y luego con el otro, sabe cuál es la real. Cuando hacemos la evaluación para saber si la visión doble es binocular, el paciente ya sabe dónde está la real. Igual con sus manos. Le pido al paciente que le ve sus manos a un brazo de distancia y el paciente va a visualizar ya él va a saber cuál es su mano real. Al aperturar sus ojos, va a saber cuál es la imagen que no es adecuada. Es muy fácil. Doctora, antes de avanzar en el tema, de seguir avanzando en el tema, nos gustaría que y no usted borracho, y no es borracho de casualidad que está esa persona. No borracho. Bueno, le cuento, doctor, que hay pacientes que tras el consumo excesivo de alcohol, porque no es que esté mal que el paciente se dé 1 o 2 traguitos, ¿verdad? Pero el consumo excesivo de alcohol puede exacerbar una diplopia y el paciente darse cuenta que ve doble o que no se dé cuenta por su condición, sino que el amigo, el compañero de trago, el familiar, la señora, cuando llegue a la casa, va acá fulano, fulana, porque las mujeres también, ¿verdad?, hacen sus desórdenes, hay que reconocerlo. Claro. No en igual proporción que los hombres, pero lo hacen. Tú tienes un ojo desviado hacia adentro, hacia afuera. A veces hasta hay que acompañarlo a la casa porque no pueden conducir. ¿De acuerdo? Y o van a agarrar algo y entonces agarran el equivocado. El inadecuado, exactamente. Van a agarrar el teléfono y entonces agarran el teléfono que no es. Exactamente. O hasta la misma botella. O porque la botella. No paran. Exactamente. Entonces, eso se ve con mucha frecuencia, el tema de la diplopía, de la visión doble, en términos de frecuencia, ¿cómo es? Es frecuente en pacientes añosos. Ok. ¿A partir de qué edad, doctora? 50, 55 años, a partir de ahí. No, porque nosotros no tenemos problema. Hay condiciones, por ejemplo, que van a detonar esta, por ejemplo, una catarata, por ejemplo, una afección de la retina, por decirle en el mejor de los casos. Pero yéndonos a un grupo de edad más joven, 20 años, 25, 30 años, un paciente con visión doble, ya me ocupa. Sí. Sí, claro, porque hoy en día... Hay que ocuparse de eso. Hoy en día es el típico paciente neurológico que se muestra de esa manera con una enfermedad neurológica. ¿Cómo así, doctora? Usted me está diciendo, a ver si yo entendí, y la gente que nos sigue en Cátedra Médica sí entendimos. Una persona que tenga edades entre los 20, entre los 30, entre los 40, o sea, estamos hablando de un muchachito de 40 años. Muchachito, real. Yo tengo 46 años, soy un muchachito de 46 años, ¿verdad? Sí. Entonces, de repente, esa persona empieza a ver doble. Usted dice que ese es un problema neurológico. Por ejemplo, a descartar. Por ejemplo, yéndonos a ese ámbito, masculino, 46 años, que la mayoría no hace, como insistimos hace 2 semanas con el doctor, con el endocrinólogo, que estuvimos conversando acerca de los desórdenes metabólicos en los pacientes. Es muy probable que ese paciente masculino de 46 años que acudió a mi consulta nunca ha ido a un cardiólogo, por ejemplo. Y tiene antecedentes de hipertensión, tiene diabetes en la familia, y el paciente viene por visión doble. ¿Cuál es la causa más frecuente a esa edad de visión doble? Hipertensión descontrolada o una diabetes descontrolada. Son pacientes que manejan presiones de 150, 160 sobre 120 y 130 milímetros de mercurio y glicemias basales de 200, por ejemplo. Mira la atención primaria ahí, Roberto. Exacto. O sea, un paciente que no
tiene ningún, o sea, que está en D. Él nació, lo parieron, fue al hospital, justamente porque la madre fue a parir, pues ya las comadronas están en desuso. Jamás ha estado en contacto con un médico, jamás le han tomado la presión. Y de repente entonces, fíjate, dice la doctora que ese paciente debuta con una alteración de la visión que ve doble, pero el problema no es ahí que está, el problema es que tiene la presión alta, exactamente. o el Entonces, azúcar alta. por lo menos 2 pacientes en una semana completa, consulta de neurooftalmología, consultan por eso. Y es triste, ¿no? Ujú. Porque si nos educamos un poquito más en ese sentido, hacemos evaluaciones de control de adultos sanos, no porque me sienta mal, justamente por eso, porque me siento bien, yo voy a ir al médico. Creo que lo insistí en esa hace 2 semanas también. No, y si no lo insistió, insístelo hoy, porque ustedes, por ejemplo, Porque su yo he sabido vehículo- salir de mi consulta con mi cartera en la mano, decir que yo estoy hoy hasta las 2 de la tarde, por ejemplo, pasando consulta. Doctora, pero ¿y qué le pasa? Que va como prisa. Y yo le respondo, me devuelve, le digo, dama, tengo cita con el cardiólogo. Con el cardiólogo. Voy a hacer... Pero usted está bien, doctor, usted... Precisamente, Ujú. para que él me lo recuerde, Para que todo seguir está bien. bien. Exactamente. Entonces, ahí hay un tema, Roberto. Ahora, doctor, yo lo que no me explico es cómo el azúcar, como dice la gente normalmente, la cosa, puede afectar el Visión nervio doble. óptico. No el nervio óptico, sino el núcleo de los músculos extraoculares. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Porque Explíquese, doctor. los ojos se mueven en distintas posiciones. A la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, arriba a la derecha, arriba a la izquierda, abajo a la derecha, abajo a la izquierda. Estos comandos se los dan unos músculos extraoculares, que tenemos un recto superior, un recto inferior, un recto lateral, un recto O sea, medio y oblicuos. El ojo Tienen jefe en la cabeza. tienen una especie de poleas. Es giratorio. ¿verdad? Tienen unas especies de cinta que lo suben cuando tú llevas el ojo para arriba, cuando lo llevas hacia abajo, cuando lo llevas para adentro o para afuera. Entonces eso está gobernado por, Llamados núcleos, que por están unos a nivel músculos, central. por unos músculos, y esos músculos entonces a su vez responden a unos cables que llevan electricidad, ¿verdad? Exactamente. Entonces, cuando está ese desorden metabólico, esa hiperglicemia, ellos se responden de esa manera, se paralizan. Y es una forma de alarma. No estás bien. Miren lo importante, la doctora Nahuel Mercedes, quien es oftalmóloga, y más que oftalmóloga, ella es neurooftalmóloga, nos está explicando cómo la presión sumamente alta, 185 sobre 105, 200 sobre 98, en crisis hipertensiva, ese paciente no se da cuenta porque la presión no duele. La presión, óyeme, Sí. la presión es un asesino ahí No da que te va síntomas. matando. ¿Cómo dices? No da síntomas. No da síntomas, normalmente. Y esa persona entonces, de repente, como nos dice Roberto, una pregunta interesantísima, termina dañando la presión arterial, el azúcar elevada termina dañando estructuras que son las que producen estas funciones, doctora. ¿Es así? Así es, doctora Maure, así mismo es. Doctora, entonces, quedamos claros, para ver si quedamos claros. Cuando un paciente tiene diplopía, lo que se ve afectado en el ojo es el músculo, es un nervio. ¿Qué es lo que se afecta en la estructura del ojo? El músculo está paralizado por esa orden que le da ese nervio a nivel cerebral de que no te vas a mover. Y por eso el paciente acude. Generalmente los pacientes con estas parálisis, que es como se llaman, es el diagnóstico de estas entidades clínicas, se queja de fortísimo dolor en el ojo y se levanta viendo doble. Y dice, no, yo me senté en la cama y veo 2 televisores, 2 zapatos. O sea, no 2 zapatos, sino un pie 2 veces. O se levantan a poner el café, 2 cafeteras, 2 tazas. ¿De acuerdo? Entonces eso es que lo motiva. Pero no todo es malo, doctora Maurice. Justamente cuando el paciente acude con esa sintomatología, es que ya tiene mucho tiempo siendo diabético e hipertenso, solamente por mencionar algunas causas. Pero tiene muy buena respuesta. Sí y solo sí se controla de base. Esto es, en el screening, en el plan del paciente con diplopia, en ese paciente, por ejemplo, de 47 años que usted mencionó al principio, ese paciente va a control metabólico estricto. Es un paciente que va al cardiólogo, donde yo le sugiero que le coloque en un mapa, que es la monitorización ambulatoria de la presión arterial, que le hagan perfil lipídico, incluyendo los colesteroles, el triglicérido, la glicemia basal, glicosilada, perfil renal, perfil hepático.
Y en el contexto de ser un paciente diabético, que vaya con su endocrinólogo de cabecera, que lo vio hace un mes, hace 2 meses, por ejemplo, y dijo que todo está bien, yo le mando una notita de que por favor retomemos ese control en ese paciente porque hay cosas que no están bien. ¿De acuerdo? Y por supuesto no dejar de lado las imágenes complementarias o estudios diagnósticos tipo resonancia magnética cerebral que no fallan. Y yo no escatimo recursos en los pacientes porque me llevo sorpresas. Si bien es cierto que la diabetes y la hipertensión no diagnosticadas a tiempo o mal controladas producen diplopia, también hay tumores silenciosos. Usted sabe muchísimo más que eso, doctor, más que yo sobre eso, doctora Mauri, que pudieran también ocasionar visión doble. Y entonces no lo pasó por alto, siempre y no se la mando. eso, sino que también tenemos otros casos donde, por ejemplo, una persona de repente tuvo un choque de tránsito. La República Dominicana es uno de los lugares más peligrosos, dice la Organización Panamericana de la Salud en el 2014, para viajar, el tránsito. Y entonces también es una causa, doctora, de alteración de la visión cuando tenemos un trauma craneal y se dañan esas estructuras. Esto a consecuencia de fracturas que pueden darse en las paredes que cubren la órbita, ya sea la pared interna, pared lateral, piso de órbita, que pueden atrapar estos músculos que mueven el ojo. Entonces este paciente acude por visión doble. También estas tienen muy buen pronóstico porque haciendo ejercicios los pacientes pueden resolver esta visión, o en el mejor de los casos a veces se hace de una vez la corrección quirúrgica de esa fractura, que de acuerdo a las características que tenga, el cirujano decide si ser conservador, esto es observar, o si operar al paciente donde le colocan malla y demás. Sí, doctora, Nahuel Mercedes es la invitada del día de hoy de Cátedra Médica. Y recuerde, cualquier pregunta con relación a oftalmología, en términos general, no importa. Usted tiene catarata, usted quiere saber algo de catarata, no se limite solamente por el tema del día de hoy, que es visión doble. Usted puede hacerlo a través del 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctora, cuando nosotros tenemos, dice Lisania que no debo hablar, que vamos a responder llamadas. Diga usted, Cátedra Médica, adelante. Buenos días. Doctora, ¿cómo a un niño de 4 o 5 años que no sabe hablar? Hable un poco más fuerte porque no le oigo. Un niño de 4 o 5 años que no sabe, que no habla bien, no se sabe expresar, ¿cómo se le detectan los problemas de la vista? ¿En la casa, en la escuela, ustedes? ¿Cómo se hace eso? Usted ha hecho una excelente pregunta. Adelante, vamos a seguir con el pueblo. Diga usted, buenas. Sí, mire, yo desde que empecé a manejar me hicieron unos exámenes de la vista y yo no tengo visión interna del ojo. Eso significa, yo me pongo el dedo directamente en el medio de mi frente y yo no lo veo. Entonces, ¿eso me puede perjudicar en la vejez? Excelente Gracias. pregunta. Seguimos con la gente hoy en Cátedra Médica, hablando con la doctora Nahuel Mercedes, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Diga usted, buenas. Buenos días. Buenas. Adelante. Sí, adelante. Gracias a la doctora, por favor. Tengo catarata grado 2. ¿Eso es operable o debo esperar? Catarata grado 2. Buenas, diga usted, Cátedra Médica. Buenos días. Buenos días. Yo estoy llamando para ver si la doctora me puede contestar mis inquietudes. Si ella puede decirme qué sirve para las bolsas en los ojos. Las bolsas en los ojos y la otra pregunta. Esa era. Esa era. Adelante, buenas. Diga usted, Cátedra Médica. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Doctora Nahuel Mercedes, encontramos a la doctora Nahuel Mercedes en el Instituto Espaillá Cabral y un saludo muy especial a nuestro amigo Arnaldo. Afectos Arnaldo, doquiera te encuentres. Y también la encontramos en el Hospital de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, en el Instituto Espaillá Cabral. Ahí encontramos a la doctora Nahuel Mercedes. Adelante, Lisania. Bien, una de las preguntas que hacía el oyente al llamar es que como un niño de 4 o 5 años que quizás no sabe hablar bien, ¿cómo se le pueden detectar los problemas de visión?
Perfectamente. Existen los oftalmólogos pediatras quienes utilizan métodos para evaluar visión en pacientes con condiciones especiales. Si es un paciente de 4 o 5 años que todavía no habla, debe haber alguna condición de base que sea el detonante de por qué el niño no habla. Eso no es sinónimo de dejarlo pasar, de pasarlo por alto. Ese paciente debe ir a una consulta de un oftalmólogo pediatra. Claro que sí, que hay forma. Así que pónganse a hacer su cita de una vez. Bien, la otra pregunta decía el oyente que ella no tiene visión interna, que si eso le puede afectar en su vejez. ¿Qué nosotros podemos interpretar por visión interna? Es que visión interna será visión central, ahí sí, porque hay una estructura en la... O sea, nosotros, a ver, para la gente que estamos hablando, que es el pueblo, nosotros estamos mirando de frente, ¿verdad? Yo estoy mirando de frente a la doctora, al doctor Roberto Lafontaine, y entonces él está en el centro de mi visión, pero también veo a Isidro, que está hacia los lados, y la doctora y Lisania, que están un poco hacia afuera. Quizás se refiere a la visión del centro. Central, Ajá. ha de ser. ¿Y entonces por qué puede ser eso? Entonces hay una de las capas del ojo es la retina, por ejemplo, que tiene una estructura en el polo posterior llamado mácula, que es la más alterada en los pacientes de edad avanzada, ¿verdad? Que se deteriora la misma por cambios en el pigmento y demás. Y de acuerdo a lo que se encuentra en esta zona del ojo, el paciente puede tener dificultad para enfocar y ver detalles con esa parte central del ojo. ¿Cuáles son las enfermedades que producen daño en la mácula, doctora? Por ejemplo, la degeneración macular. La degeneración. La degeneración macular, o sea, descrita. Eso es por degeneración macular que puede darse por cambios en el epitelio pigmentario de la retina por la edad, por ejemplo. Pacientes usuarios de algunos medicamentos, por ejemplo el plaquinol, puede darme trastornos en la mácula. Pacientes, por ejemplo, que utilicen, por ejemplo, que es el grupo más grande de mi consulta, pacientes con esclerosis múltiple, que usen fingolimod, ese medicamento, por ejemplo, está altamente asociado con edema macular. Paciente que vaya... O sea, asociado con fármaco, ¿verdad? Exactamente. También puede traumas. También, claro que sí. Miren ustedes y piensen en el ojo como un huevo. Piensen en el ojo como una especie, la forma un tanto ovoide. ¿Estoy muy lejos, doctora, de la realidad? ¿O es más o menos así? Ay, no, con lo frágil que es, sí. Es así, no, me refiero como un huevo por la forma, para poder entender el tema de la mácula. Dígame qué forma nosotros pudiéramos, para que la gente se forme una idea. Imagínese, por ejemplo, hacer un círculo con su dedo índice pulgar, por ejemplo. Hacer un círculo y viendo en ese... Está bien, doctora Mauri, un huevo, pues, entonces la parte central, exacto, la parte central del huevo es lo que tiene que ser, o sea, es lo que se llama la mácula. La mácula. Exacto. Entonces, ¿cuán frecuente es que la gente se afecte esta zona que usted llama y se llama la mácula? ¿Es frecuente? Frecuente en pacientes de edad avanzada. De edades avanzadas. Okay. Tercera edad. Y con más detalles eso se lo da un especialista en retina, ¿verdad? Pero porque no es el grupo de mi consulta, pero es sumamente frecuente en pacientes de edad avanzada. Okay. Sí. Bien, doctora, nos quedan algunas dudas por aquí. Melis. Sí, y pacientes diabéticos, se me estaba pasando eso por alto, que cuando el ojo ya ha sido tocado, lastimado por la diabetes, le gusta mucho la mácula, el área de visión central, que puede acumularse líquido en esa zona y el paciente comenzará a ver distorsionado, a ver mal la parte central, a ver bultos, ¿de acuerdo? Muy importante saber eso. Bien, estamos hablando hoy en Cátedra Médica con la doctora Nahuel Mercedes, el tema de hoy, diplopía o visión doble. Vamos a ir a una breve pausa. Al regreso vamos a seguir pues disipando sus dudas, respondiendo sus preguntas aquí en Cátedra Médica. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.